Hola internautas, ¿qué tal? Pues bueno, como ya os dije vía Twitter, hoy iba a hacer otro vídeo y fijaros, esta vez trata sobre las empresas de telecomunicaciones. Y el Ministerio de Industria multará a las operadoras que ofrezcan un mal servicio de atención al cliente. Y ahora fijaros, hasta ahora eran frecuentes las sanciones económicas a las compañías de telecomunicaciones por incumplimiento de contrato o problemas al ofrecer su servicio a sus clientes. Pero en un futuro cercano no serán las únicas que recibirán, en sanciones se refiere. Según ha confirmado el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Joan Junquera, en una reciente entrevista, las operadoras que ofrezcan un mal servicio de atención al cliente también recibirán multas. Aún no está muy claro cómo funcionará este proceso, pero al parecer ya se han abierto varios expedientes sancionadores a algunas compañías, tanto a nivel de telefonía móvil como de servicios de acceso a Internet, que podríamos conocer muy próximamente. Tampoco se conocen las cantidades de dinero de las que estaríamos hablando, o si la acumulación de ese tipo de sanciones podrían llevar o conllevar algún castigo más serio para las operadoras. Con esta nueva medida, y en propias palabras del secretario de Estado, se pretende aumentar la protección del consumidor mediante la modificación necesaria de la legislación para ello. Según declaró en la mencionada entrevista, España con su normativa está liderando lo que se debe hacer en Europa en materia de protección al consumidor y no vamos a permitir que la legislación no se siga cumpliendo. ¿Y cómo podrán entonces, es decir, cómo podemos nosotros los usuarios denunciar estos problemas con el servicio de atención al cliente de nuestra compañía? Pues fijaros, acudiendo a cualquier oficina de atención al consumidor y cursando una reclamación, como se venía haciendo hasta ahora. La novedad es que, de ahora en adelante, sí parece ser que el gobierno y, más concretamente, el Ministerio de Industria tomarán medidas por su cuenta con todas las quejas que se recojan. Sin duda alguna, medida más que necesarias y más aún teniendo en cuenta la calidad de atención al cliente, o más bien la ausencia de ella, que brindan algunas compañías a sus usuarios. Si se paga por un servicio, ¿por qué, fijaros, permitir a las operadoras que lo ofrecen ninguear o ningunear al cliente? Es decir, esto es igual a lo que yo tengo en mi blog, ¿vale? Es decir, ¿para qué pagar a un operador, por ejemplo, por acceso o por conectarnos a Internet, cuando el operador directamente pues pasa por alto a nosotros como usuarios y clientes, ¿vale? Para ello, eso sí, se necesitarán sanciones ejemplares y aquí habrá que ver cómo de lejos quiere llegar el gobierno. De momento, como se suele decir, es un paso para adelante, ya no para atrás como los cangrejos. Así, por ejemplo, ya sabéis que esto ya puede cambiar. Las sanciones económicas esperemos que no sean pequeñas, ya que nosotros pagamos un buen precio por tener conexión a Internet, por ejemplo, ¿vale? Y ya veis pues lo que nos ofrecen. Muchas ofertas en publicidad de televisión, radios, páginas web, etc. Pero solamente invierten el dinero en esos sitios, no en redes al usuario. Sin más, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo de Mira TV en la red, Mira Televisión en la red. Adiós internautas.